lo que sucede cuando se manifiesta Dios. Ese es el tema de hoy. Lo que sucede cuando se manifiesta Dios. Vamos a darle gracias al Padre, a los amados que se encuentran aquí en la iglesia, en el Centro Cristiano Córdoba, a los amados que nos siguen a través de las redes sociales, a través de la radio. Dios les bendiga muchísimo. Vamos a entrar a una palabra de mucha bendición. Hoy Dios nos va a bendecir seguramente y quiero que cierres tus ojos, abras tu corazón. Padre, yo te doy muchísimas gracias por esta palabra que tú nos vas a bendecir de una manera muy especial en el nombre de Jesús. Los que estamos aquí en la iglesia, así como los amados y amadas que nos siguen a través de otros medios, en el nombre de Jesús te pido que los bendigas en el nombre poderoso de Jesús. Habla nuestras vidas y haz maravillas en medio de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El tema de hoy es lo que sucede cuando se manifiesta Dios. Creo que es muy importante este tema porque Dios quiere hacer muchas cosas, pero a veces lo limitamos, nos limitamos. Dice la palabra en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lo que anhelamos nosotros al adorar a Dios es que la presencia de Él se manifieste en medio de nosotros. Creo que no hay ninguna persona, ningún cristiano en el mundo que cuando adore al Padre no espere su manifestación, su presencia manifiesta. Dice, por ejemplo, el Salmo 22:3, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, una de las manifestaciones de Dios se va a dar siempre en la alabanza. Y con respecto a esa presencia, hay dos resultados. Hay un resultado inmediato, algo que sucede cuando alabamos a Dios, y el segundo es también que hay un resultado a partir de esa experiencia. Cuando hay una manifestación del Padre hay dos resultados, una inmediatamente y una que se va a prolongar tiempo después. Y uno de los ejemplos de esta segunda parte de la manifestación de Dios en la vida de las personas, no en ese momento que están adorando, sino en días después o tiempo después, sin lugar a dudas, es la historia de José. Dios estaba con José en todo lo que él emprendía, aún en la cisterna, en los momentos difíciles, cuando estaba en la línea de esclavos, cuando estaba en la prueba, ¿verdad? Cuando Potifar era su jefe, cuando lo difamaron, cuando lo metieron a la cárcel, cuando revelaba los sueños, cuando estaba frente a Faraón, cuando estaba en la cúspide de su llamado, de su propósito. Dios estaba con José y podemos ver eso ahora. Pero yo quiero hablar de los resultados inmediatos cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nos reunimos en un lugar como aquí. Hay una respuesta inmediata de la presencia de Dios cuando lo adoramos, cuando lo alabamos. Entonces, la primera respuesta a la presencia del Padre cuando la adoramos es que produce en nosotros un deseo fuerte de adorarlo, un deseo que no es innato en nosotros porque nuestra naturaleza no quiere adorar al Padre, no quiere adorar a Dios. Entonces hay un deseo, ¿verdad?,
de adorar a Dios, de seguirlo adorando. Humanamente, ninguna persona quiere adorar a Dios, humanamente. ¿Por qué? Porque lo humano, lo carnal, quiere otras cosas. A lo carnal no le gusta adorar a Dios, no le gusta levantar las manos, no le gusta aplaudir, no le gusta inclusive alguna alabanza a Dios, le gusta otro tipo de alabanzas o le gusta otro tipo de canciones románticas, salsa y otras cuestiones, ¿verdad? Que pongan en la llaga, pongan sal, mientras más duele es más sabroso, mientras hay más dolor y dicen vale sufrir, ajúa, y quieren estar en el mundial y dicen aunque, bueno, eso no es cierto, pero dicen allá afuera, aunque paguen mal salud, dicen, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere la carne, eso es lo que pretende la carne. Pero ¿sabes qué? Cuando viene la presencia de Dios, hay una necesidad. Viene una necesidad por quererlo adorar. Ahora, nos queda claro que a veces, no todos los días son iguales. Llegan momentos, al menos en mi caso, yo tengo que leer la palabra, tengo que estudiar, tengo que meditar, tengo que escribir, tengo que grabar los mensajes todos los días, tengo que enviar la palabra. Y a veces me cuesta mucho trabajo leer la palabra, escribir, adorar a Dios, orar. Y lo hago como disciplina. Y hay días, me he dado cuenta, que cuando me siento cansado o a veces no me siento con la misma energía que en otros días para escribir, para grabar el mensaje, para orar por las peticiones, para responder a las preguntas que me envían todos los días. A veces, mientras estoy en ese ejercicio disciplinario propio que yo me lo impuse, nadie me lo impuso, yo mismo lo quise, viene la presencia de Dios de una manera tremenda. Y en su presencia el débil se hace fuerte. Nosotros somos muy fuertes, nos volvemos unos leones, nos volvemos unos fieros, empezamos, ¿verdad? Porque hay una respuesta inmediata de su presencia. Te voy a poner un ejemplo y no es con el afán de ofendernos, digo porque yo también me incluyo ahí, no es el afán de ofendernos, pero creo que es una extraordinaria comparación de lo que es adoración. La palabra adoración viene del griego proskuneo, que significa adorar, expresar con alabanza, con oración, en intimidad, en un grupo de personas, en guardar, en obedecer la palabra, en expresar nuestra adoración y veneración a Dios. Eso es la adoración. Hay dos animalitos domésticos que si no tienen los dos, por lo menos tienen a uno de los dos en la mayoría de los hogares, no en todos los hogares, pero en la mayoría de los hogares. Y estoy hablando de los perritos y estoy hablando de los gatitos. Son dos naturalezas totalmente distintas. Al gatito tú lo buscas, tú lo quieres buscar y se te escurre. No son tan cariñosos. No así los perritos, ¿verdad? Los perritos buscan al amo, buscan agradarlo, ¿verdad? Y saltan y mueven la colita, ¿verdad? Y llega un momento, ¿verdad?, en que empiezan a lamer, ¿verdad?, tu mano con su lengua, ¿verdad?, de que están contentos, te brincan. El adorar a Dios es como el perrito, ¿verdad?, que quiere agradar a su amo. Y por eso digo, no nos ofendamos con este ejemplo. Llega un momento en el que uno quiere adorar a Dios, quiere uno agradar a Dios. Y ahí es cuando nosotros, cuando nos acercamos al Padre, nos humillamos delante de Él y lo besamos.
así como la mujer que traía todos sus ahorros en el perfume. Era una de las formas de ahorrar, ¿verdad? Y esta mujer, ¿verdad? Lo derramó, se postró, lloró. Era una humillación tremenda. Y cuando adoramos llega un momento en el cual nuestro espíritu, nuestro hombre interior, ¿verdad? Quiere adorar a Dios. Hay una manifestación, hay una respuesta de nuestro ser cuando está la presencia de Dios. Esta mujer reconoció la presencia de Jesús. Simón el fariseo no reconoció la presencia de Jesús, aunque Jesús estaba ahí. Cuando nosotros adoramos, viene un reconocimiento de nuestro hombro interior de que está la presencia de Dios y levantamos la mano, no porque nos enseñaron que tenemos que levantar las manos, sino le cantamos, no porque vemos que cantamos, ¿verdad? Cuando adoramos al Señor, ¿verdad? Sino viene algo interno dentro de nosotros, una respuesta de nuestro hombre interior, porque hay inmediatamente, ¿verdad? Una consecuencia, hay una manifestación de la presencia de Dios, y es que nos empuja a adorarlo de todo corazón. Esa es la adoración más plena. Y lo segundo que sucede cuando está la manifestación de Dios, porque me preguntan, pastor, ¿y tú cómo sabes que está la presencia de Dios que no se ve? Esa es una. La otra manifestación de su presencia es que produce una pasión por Él. Te cuento, cuando hay una manifestación de la presencia en una persona, la persona solamente quiere adorar. Y todo lo que hace, todo lo que sirve, lo hace con pasión, no por obligación, no porque lo tenga que hacer. Hay una pasión por leer la palabra, hay una pasión por cantarle, hay una pasión por servirle, hay una pasión por orar, hay una pasión por ayudar al prójimo, hay una pasión. Y en todas las épocas, todas las iglesias se preocupan mucho por los jóvenes. Si en una iglesia no hay jóvenes, no hay un futuro para esa iglesia. Y por eso es muy importante trabajar con los jóvenes. Y todas las iglesias saben de la importancia que es trabajar con los jóvenes. E inventan una situación de entretenimiento. Los deportes que son muy buenos, el fútbol, el básquetbol, el ir de campamento, el hacer fogatas, el hacer actividades. Se busca, ¿verdad? Porque de esa manera se quiere jalar a los jóvenes, se quiere entretener. Y el problema es que a veces solamente se queda en el entretenimiento, pero no hay pasión. Y el único que puede producir esa pasión no es el entretenimiento, no es la actividad, sino es la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando viene esa presencia de Dios, uno no se quiere apartar de Dios. Uno se deleita tanto. Recuerdo cuando nos convertimos al Señor, uno nada más quería estar en la presencia del Señor. Uno anhelaba estar en los cultos. Porque anteriormente, pues nos decían que si tú no ibas a un culto un día, ya estabas pecando. Pero muy independientemente que nos dijeran eso, yo quería estar en el culto. Y muy independientemente que nos decían que prácticamente todo el domingo uno estaba en la iglesia, en la mañana, en la tarde, y pues prácticamente uno se consagraba. Y te decían si no ibas, ¿verdad? Que te iba a pasar algo terrible. Yo no lo hacía por eso, yo lo hacía porque uno quería estar en la presencia del Señor. Y yo recuerdo cuando venían los hermanos de Puerto Rico, pues ellos a mí me enseñaron la palabra. Yo de ellos aprendí. Mi pastor, ¿verdad? Y otros pastores que venían de allá me apasionaron. Yo veía y a mí me impresionaban cuando ellos decían que escuchaban a Dios y yo lo quería escuchar. Y en la noche apasionadamente me quedaba yo quietecito orando y esperando que
que se me apareciera Jesucristo, que me apareciera un ángel. Yo quería escucharlo, híjole, y pues no tenía yo esa suerte, pero lo intentaba el otro día y así lo hacía, sin saber que estaba yo siendo procesado. Y yo les decía, yo quiero ir a la isla, yo quiero aprender allá. Y ellos me decían, Freddy, tú tienes lo que allá buscan, tú lo tienes aquí. Yo veo la gloria de Dios en tu vida, yo veo una pasión. Eso es lo que produce la presencia de Dios, pasión. Entonces, yo les doy una respuesta a las personas que me dicen, pastor, ¿y cómo sabe que está la presencia de Dios? Cuando hay pasión. Por supuesto que en la iglesia se necesita el proceso educativo de la palabra de Dios, pero también se necesita el otro proceso, que es aprender a adorar, alabar. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tenemos que aprender a adorar al Padre. Entonces, cuando una persona empieza a adorar y se pasa adorando y sigue adorando, ¿sabes qué? Seguramente es una manifestación de la presencia de Dios. No puede parar, quiere estar en esa nube, en ese momento. Eso es una manifestación de su presencia. Es como cuando la persona conoce a la chica que va a ser para toda su vida. Uno nada más quiere estar platicando. Cuando yo empezaba a cortejar a Chivis, pues no había celulares, había los teléfonos de moneditas. Y recuerdo que aquí en San Román, ¿verdad? Siempre no faltaba alguien, oiga, apúrese, ¿verdad? Pero yo estaba ahí platicando con ella, yo quería escucharla a ella, ¿verdad? Y uno está ahí, ¿verdad? Apasionado. Pues en la presencia de Dios se parece mucho, se parece muchísimo, ¿verdad? Porque uno nada más quiere estar con Dios. Yo recuerdo, ¿verdad? Que me decían algunos compañeros de la facultad, cuando me los encontraba, ¿no? Y estaba lloviendo, le digo, yo ya me voy, pero ¿por qué te vas? Está lloviendo, vente, yo te invito, vamos a tomar un café. Le digo, no, ¿pero qué quieres hacer? La verdad quiero, o si no también a los hermanos, es que quiero aprovechar porque está lloviendo, me quiero meter en la presencia, quiero estar quietecito ahí adorando al Padre. Eso es una señal de que hay presencia de Dios, que uno quiere estar con Él, y todo lo que uno hace, lo hace uno apasionado. Eso es una señal de la presencia de Dios. La pasión por vivir, la pasión por servir, la pasión por predicar, la pasión por leer la palabra, la pasión, ¿verdad?, por estar en intimidad con Él, la pasión de ayudar a la persona. Y la otra, ¿verdad?, es que queremos estar adorando, estar Él ahí en su presencia. Entonces, eso es lo que es una señal de su presencia. La tercera señal de que la presencia de Dios está ahí es que viene una alegría indescriptible. Tú puedes tener situaciones, puedes no tener trabajo, puedes estar afectando tu salud, puede estar todo de cabeza, pero viene una alegría, viene un gozo indescriptible. Ahora sí, como dice el Salmo 43:4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con el arpa, oh Dios mío. Viene una alegría indescriptible. Esa es la manera en la cual nosotros nos damos cuenta que hay una respuesta de la presencia de Dios. Moisés decía, tú no me has dicho todavía
A donde tú me estás enviando, no me has dicho si tu presencia va a ir conmigo. Si tu presencia va conmigo, mándame a donde tú quieras. Entonces, cuando viene la presencia de Dios, ocurren los de repente, que yo les llamo los de repente. Viene esa alegría, ese gozo que no es natural. Y bien dice la palabra, en su presencia hay plenitud de gozo. Hay un gozo en la presencia del Padre indescriptible. Criticaron a los discípulos en Hechos capítulo 2 y los acusaron siendo las 9 de la mañana que esos señores estaban borrachos. Y le dicen, Pedro, espérate, no son borrachos, son las 9 de la mañana. ¿Qué hace un borracho con el alcohol? Conozco a personas que necesitan alcohol para hablar, son tímidos. Necesitan alcohol para expresar sus sentimientos. Un borracho, ¿verdad? Le vale, ¿verdad? Se pone alegre, está bailando, anda feliz. ¿Cómo los verían a los discípulos en Hechos capítulo 2? Que les dijeron que estaban ebrios, que estaban borrachos. Un borracho, ¿verdad? Le da por ser cariñoso. No los borrachos violentos, ¿verdad? Que golpean y lastiman. No, no, no. De esos borrachos alegres, ¿verdad? Dice, están borrachos. Un borracho se pone sentimental. Cuando viene esa presencia, uno se pone sentimental con Dios. Uno empieza a llorar y le dice, papito, qué lindo eres. ¿Me estoy explicando? Cuando hay una manifestación de la presencia de Dios, se ponen extrovertidos y no causa disolución como el vino, como el alcohol de la tierra. Te estoy hablando del vino celestial, en el cual Pablo dice, ¿verdad? Que no nos embriaguemos de vino en el cual hay disolución, sino antes ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa manifestación? Me sigue diciendo Efesios 5, ¿verdad? Hablando entre vosotros salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando alabanzas en vuestro corazón, dando gracias al Padre por todo. Eso es una señal de la presencia de Dios. Estar como borrachos de alegría. Como yo les digo a mis hijos, yo no necesito alcohol para expresar mis sentimientos, para decirles que los amo, que los necesito, para decirle a mi esposa, para expresar mis emociones, mis sentimientos. Y dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él te salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. La palabra regocijar en el hebreo es la palabra gul, que significa sentir mucho gozo, dar vueltas de alegría, de emoción fuertes. Cuando se manifiesta la presencia del Padre, Él se regocija con nosotros. Luego, cuando viene esa manifestación de la presencia del Padre y uno está orando, uno está tranquilo, luego uno empieza a profetizarse. Yo tengo algo, ¿verdad? Que sé cuando ya está la presencia del Señor, hago, ¡hey! Adelante, Freddy, camina, avanza, ¿verdad? Y el Padre me está hablando a través de mí. Me levanto un león, si entré un gatito, me levanto un tigre. Si entré débil, salgo fortalecido y luego empiezo a soltar palabra. Cuando me toca en la grabación, eso es una manifestación de que su presencia está,
viene esa alegría, vienen esos de repente. Y luego me da ganas por saltar y hacer así, luego me da ganas por hacer locuras, porque vienen esos de repente de la presencia de Dios. Otra manifestación de que la presencia de Dios está con nosotros viene como un bautismo de amor. Somos invadidos de ese vino celestial y queremos abrazar a la gente limpiamente, de corazón, no carnalmente, de pureza, ¿verdad? Los abraza uno y les da uno un beso y le dices te quiero y adelante, ¿verdad? Si pasa algo y yo te voy a ayudar, aunque en ese momento no tengas, yo voy a ver qué es lo que hago, ¿verdad? Viene como un bautismo de su presencia. Otra cosa porque eso me preguntaban, pastor, ¿cómo sé que la presencia de Dios y no se ve que está la presencia de Dios? Les estoy respondiendo a muchos, ¿verdad? Que me están preguntando y aprovecho como si fuéramos en la sección de pregúntale al pastor. Algo que es algo muy importante, viene una unción profética. Se desata una unción profética. Y en esto sí me quiero detener tantito. Quiero analizar 1 Corintios capítulo 14. Quiero analizar ese capítulo a grandes rasgos. Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Yo quisiera que todos cantaran en el Espíritu. Eso es lo que yo deseo. Por supuesto, en ese capítulo me habla sobre el regular los dones del Espíritu Santo, pero a veces hemos regulado tanto los dones del Espíritu Santo que detenemos la manifestación de la presencia de Dios. Amados, bueno, a ver, vamos aquí, dice hermoso versículo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Habla en lenguas. La presencia del Padre se manifiesta cuando hablas lenguas más que todos los corintios juntos y Pablo, ¿verdad? Juntos ahí les ganas hablando lenguas. Esa es una manifestación de su presencia. Por supuesto que dice Pablo, yo prefiero en la iglesia que hablen profecía, que hablen en entendimiento para que sean edificados aquellos, pero tú eres edificado. Somos edificados cuando empezamos a hablar en otras lenguas. Es una manifestación de su presencia. En el 5, quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ok, estamos hablando de niveles, estamos hablando de los mejores dones, pero tenemos que darle rienda. Hemos sido tan técnicos que nos asustamos cuando hay una manifestación de la presencia de Dios. Dice, cantaré en el Espíritu y cantaré en el entendimiento. A ver, a los levitas y los no levitas, vamos a cantarle al Padre en entendimiento y vamos a cantarle al Padre en el Espíritu. Empiezas a cantarle al Padre, suéltate, hay que soltarnos. Eso es una manifestación de la presencia del Señor. Los instrumentos, a través de los instrumentos, y Dios toca a Paula ahí tocando la batería, pues pega los tamborazos, a lo mejor Dios ahí va a liberar a alguien, o te va a liberar a ti, ¿verdad? O el de la guitarra, o el del bajo, o el del teclado, o el que está cantando, ¿verdad? Suéltense en el nombre de Jesús.
Eso es una manifestación de la presencia del Padre. La presencia del Padre. El otro punto, atrae a los perdidos. Imagínense todos aquí hablando en lenguas y de repente están unas personas en su carro allá afuera que vienen a una de las fiestas de los salones que están aquí alrededor de aquí de la iglesia y tú sueltas una palabra y le pegas a la palabra, ¿sabes qué? Lo descubres, ¿sabes qué? Esa persona seguramente va a entrar. Yo recuerdo hace muchos años cuando empezamos aquí, soltamos una palabra y había un señor que iba a entrar a uno de los salones de aquí y él estaba bien conmovido, el hombre, y preguntó por mí. Me dije, pastor, la alabanza, la adoración, sentí algo bien bonito, dice. Sentí algo muy bonito. Y lo que iba yo a hacer, ya no lo voy a hacer. La verdad, mi intención de venir aquí no era venir a la iglesia, era ir a un lugar para eliminar a una persona. Yo venía a eliminarlo, ¿por qué? Porque me causó daño. Pero al escuchar la alabanza, la adoración, lo que estaban diciendo, algo pasó, dice, y yo quiero que usted ore por mí. Me dejó unas galletas y me dejó algo ahí de comida y se fue. Nunca lo vi más al señor ese. ¿Sabes qué? La presencia del Señor atrae a personas, atrae a los perdidos, los convierte. La presencia del Señor nos hace que entremos en guerra espiritual. A veces dicen que no hay peor enemigo que el que no se conozca. No hay peor enemigo que el que no se conozca. Y a veces nos hemos vuelto tan racionales, queremos ser tan intelectuales, queremos ser tan políticamente bien delante de la gente y de la sociedad, que nos vamos al otro extremo. Todos los extremos son peligrosos. Y ya no queremos hablar del diablo. No, pero ¿para qué? Y ya parecemos psicólogos. Pues parecemos gente que, o sea, el diablo es real. Por eso a mí cuando me preguntaron en la semana que pasó, que qué opinaba yo del templo que le iban o que le están edificando allá en Catemaco al diablo, abiertamente, pues yo le decía, es un descaro a grandes rasgos, palabras más, palabras menos, de parte de las tinieblas. Es un descarado. Pero el diablo existe, es el antagonista de todas las buenas cosas del hombre. Representa a la bajeza, a la vileza del ser humano, lo más terrible. Claro que va a haber una mala influencia por eso, ¿verdad? Y muchos ya no quieren hablar, ¿no? Tú escuchas todas unas prédicas por todo el año y ya no hablan del diablo. Ahora, con eso no quiero decir que los demonios están en todos lugares, tampoco. Pero dice la palabra que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Eso es real, amados. Entonces, cuando viene la presencia del Padre, entramos en una guerra espiritual y empezamos a pelear espiritualmente. David le dijo a Goliat, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y represento, ¿verdad?, al Dios de los escuadrones, del Dios viviente al cual tú has ofendido, ¿verdad? Y él venía con un charpe y venía con unas piedritas y el otro estaba bien forrado, ¿verdad? Y la misma presencia hizo ver a Goliat mal, le dijo, vienes contra mí como si fuera un perro. Él se estaba viendo como un perro. Eso es lo que hace la presencia de Dios, que el enemigo se vea tal cual es. Y aunque parezca grande, se ve tal cual es. Eso es lo que hace la presencia del Padre. ¿Estamos aquí? Amén. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Hemos olvidado a ese Dios sobrenatural. Tenemos un Dios sobrenatural. ¿Cómo es posible que los que practican las malas obras, los que practican las tinieblas,
Pareciera que tienen más poder que los hijos de Dios. Pablo dijo, mi predicación no solamente son palabras vanas, de vana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver algunas cuestiones, pero más que nada vamos a recibir la presencia del Padre. A los amados que están aquí y a los amados que nos siguen a través de las redes sociales y a través de la radio, prepárate a la manifestación poderosa de Dios. Ahora, dice la Escritura, si me lo pueden poner ahí en pantalla, Salmo 97:5. Fíjense lo que dice la Escritura: como cera se derritirán los montes ante la presencia del Señor, ante la presencia del Señor de toda la tierra. Ante la presencia de Dios, dice que se derriten los montes como si fueran cera. ¿Te puedes imaginar la potencia, la manifestación de la presencia de Dios, que es capaz de derretir cerros, montañas, como si fueran cera ante el fuego? Salmo 114:7. Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob. Salmo 114, pero ahora el versículo 4. Los montes saltaron como carneros y los callados como corderitos. Así. Tembló, se sacudió por la gloria, por la presencia del Padre. En esa misma línea dice Nahum 1:5, los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. Ahora, ¿hacia dónde te quiero llevar? Amados, algunos vienen con situaciones emocionales, con problemas de salud, con problemas de hogar, con problemas de trabajo, financieros. Yo no sé con qué tipo de problemas tú vengas, pero la palabra de Dios nos da resultados. ¿Cuántos creen sinceramente que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Padre. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él opera de esa manera, Él es el mismo, Él no ha variado de poder, su volumen sigue siendo el mismo. Ahora, yo busqué esta cita que quiero que vayamos a Éxodo 19:16. Fíjense lo que vamos a hacer. Éxodo 19:16. Yo lo busqué en varias versiones. Está hablando, aquí está relatando lo que sucedió cuando Dios descendió en el Sinaí. Y era el tercer día, y dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Imaginemos ese ambiente. Hubo relámpagos, truenos, descendió una nube en ese monte y hubo un fuerte sonido de trompeta. Y fíjense lo que dice, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Cómo crees que hayan temblado ellos? Pues así. Empezaron a temblar por la presencia de Dios. Una de las manifestaciones de la presencia de Dios, que las personas empiezan a temblar. En ese mismo versículo, en la versión latinoamericana, dice que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. En la versión Reina Valera Gómez, se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. En la Reina Valera, en la 909, dice, estremeciéndose todo el pueblo que estaba en el lugar. En la Biblia Jubileo 2000, se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. En
en la versión 1569, Sagradas Escrituras, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el real. Es decir, empezaron a sacudirse. Ahora, yo recuerdo que a mí cuando me tomó el Espíritu Santo, bueno, me tomó muchas veces, pero yo venía en un autobús y yo ya sabía cómo era la manifestación del Espíritu Santo. Venía yo en el autobús y mi pierna me hacía así, hacia arriba, hacia abajo. Yo me hacía así y yo decía, Dios, aquí no. Yo sabía que era la presencia de Dios. Y luego mi mano me hacía así. Yo le dije al chofer, bajan, bajan. ¿Y sabes lo que hice? Me fui corriendo, pero iba yo emocionado, saltando, porque la presencia de Dios me empezó a sacudir. Y llegué a la casa y yo seguía haciendo así. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esos movimientos incontrolados? Todo tiene una razón. ¿Por qué? Muchos dicen, qué feo hacen. Dan miedo, parece que están endemoniados. No, es una señal de la presencia de Dios, una señal de que Dios estaba descendiendo al monte, que todo el pueblo estaba temblando. No sé de qué manera temblando, pero imagínate a cerca de 2 millones de personas temblando en ese momento a la vez por la presencia del Padre, como si tuvieran Parkinson o estuvieran haciendo algo, ¿verdad? Pero se empezaban a estremecer en su cuerpo. Era una señal de la presencia de Dios. Imagínense lo que te decía hace ratito en Hechos capítulo 2, cuando empezaron a acusar a los discípulos, estos están briagos, están borrachos. ¿Cuál era su comportamiento a los ojos físicos? Era un comportamiento no normal. Era un comportamiento como si hubieran ingerido alcohol y estaban bien ebrios. Estaban haciendo escándalo, estaban haciendo ruidos, estaban haciendo movimientos. Estaba sucediendo algo con esos 120, eran 120. Imagínate, 120 hombres haciendo locuras. ¿Cómo se vería eso? Era una locura. Que claro, dicen, espérate, están reborrachos. Ahora imagínate 2 millones de gente estremeciéndose. Amados, Dios es sobrenatural. Sin el mundial, la gente está recibiendo salud, porque están descubriendo otras cosas y parecen más cristianos con señales ellos sin ser cristianos que los mismos cristianos. Y Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieran cosa mortífera no les hará daño. ¿Y qué más? Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Yo no lo digo, eso lo dice la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué no ocurre? ¿Qué pasó otra vez cuando hubo una manifestación de la presencia de Dios? Cuando el profeta Elías dice que vino un viento fuertísimo. Bueno, vino primero como un terremoto a la cueva. Luego vino un viento tremendo que partía las piedras, las rocas. Una roca como esa que las parta, pues a qué velocidad estaba el viento. Y dice, pero no estaba la presencia de Dios ahí, pero era una manifestación de la presencia de Dios. Después vino ¿qué? Un viento ¿qué? Apacible. Y ahí estaba la presencia de Dios. ¿De qué otra manera se manifestó la presencia de Dios? Cuando el mismo profeta Eliseo hizo descender fuego del cielo, y por si fuera poco todavía le echó un montón de agua, cuando el agua estaba bien escasa, y vino y descendió ese fuego y chupó toda el agua y quemó el holocausto, la ofrenda de los bueyes que habían sacrificado ahí.
Antes de regresar a esta parte, porque te quiero explicar esta parte, ¿por qué? Porque ahorita vamos a invocar la presencia del Padre, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Dice que donde estén uno o dos en su nombre, ahí estará. Me habla sobre la presencia manifiesta del Padre. Yo ya te dije algunas de las señales que hay cuando hay la presencia de Dios. Hay una historia tremenda en el libro de los Hechos, capítulo 14. Nada más fíjate lo que hay aquí. Hermano, yo veo más personas no creyentes que creen en las cosas, en el poder de Dios, que los mismos creyentes. Hechos capítulo 14, versículo 1. Hechos 14. A ver, es Hechos 12, creo. Entonces, Hechos 12. 12. Les voy a narrar. Herodes había matado a Santiago, a Jacobo, hermano de Juan. Y como vio que esto le agradaba a los judíos que estaban bajo su dominio, pues prendió al apóstol Pedro, prendió a Pedro. Y le puso una guardia de 16 soldados a Pedro. Dice 4 de 4. Y lo encarcelaron. Y da a entender ahí que abrieron varias puertas de la cárcel. Y lo encadenaron. Y había un soldado ahí, y había un soldado al otro lado, y había un soldado en la otra reja, y había un montón de rejas. Imposible. La intención de Herodes era matarlo. Pero en la casa de los hermanos empezaron a orar por la situación. Dice la palabra en el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Oración sin cesar. La clave está en la oración. ¿Tú tienes alguna situación? Vamos a llevarla a la oración, ¿verdad? Hacía oración sin cesar a Dios por él. 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiando la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Quién se presentó? Un ángel del Señor. El ministerio angelical es real. Un ángel del Señor se presentó y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos. 8. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. A ver, antes de continuar ahí, ¿Pedro estaba bien despierto ahí? No, ¿verdad? Como que no estaba muy despierto. Y él dice: espérate, estoy viendo una visión. O sea, la vida de Pedro era una vida espiritual. Veía visiones. Déjame decirte aquí, hay visiones abiertas, visiones cerradas. Una visión abierta es ver cosas como le pasó cuando estaba orando y vio un manto de animales descender y escuchó una voz que le dice: mata y come. Y él le dijo: Señor, yo no he metido animal inmundo a mi cuerpo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Es decir, la vida de Pedro era una vida espiritual, una vida sobrenatural.
Y eso es lo que el Padre nos quiere llevar. La iglesia está perdiendo lo sobrenatural, lo poderoso. Porque dice, y si yo hablo de lo sobrenatural y no ocurren las cosas sobrenaturales de mí, voy a estar reprobado. Esto que estoy predicando es un compromiso, porque ahorita tiene que haber una manifestación del Padre. Es un compromiso, si no yo quedo mal. Y la gente está así. Es más fácil predicar de todo, que no haya una demostración del poder, como dice Pablo, porque no te metes en problemas. Pero predicar esto te metes en problemas, porque tiene que haber un respaldo de lo que tú estás haciendo. Versículo 8, y le dijo el ángel, en el 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Eso lo vamos a ver en la siguiente. Pensaba que era una visión. ¿Por qué pensaba? 10, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. El 11, entonces Pedro, volviendo en sí, estaba como en un trance, ¿verdad? Dijo, y eso lo queremos ver, lo vamos a analizar en la cuarta dimensión. Ahora, entendiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me había librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amados, hay que orar, tenemos que orar, si no, no va a pasar nada. Hay que orar. ¿Por qué no somos motivados en la oración? Porque no estamos viendo resultados o no estamos creyendo que va a haber resultados. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino te puedes imaginar cuando vio así, Pedro, corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta y no le abrió de lo gozoso que estaba ella. Y ellos le dijeron, estás loca. 15, ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, ese es otro tema, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Y ya Pedro empieza a testificar. Amados, es una iglesia sobrenatural. A ver, cuando alguien está enfermo, hay algo que se llama la nota corda. Es una línea, bueno, eso es la línea que se va formando en el bebé, en el vientre. En el exodermo del bebé, cuando se va formando, es una línea y va formando la columna. Bueno, esa nota corda es la simetría que tenemos. Cuando una persona está bien de salud, pues tiene que estar simétrico, tiene que estar bien. Cuando yo veo que viene una persona así, pues le tengo que arreglar la columna para que quede bien, ¿verdad? Si no hay una simetría, la persona está mal, va a haber un problema. Eso es algo. También del ombligo hacia abajo hay la fuerza de gravedad que le llaman fuerza telúrica. Y del ombligo para arriba hay algunos que le llaman la fuerza celestial o del cosmos. Entonces, las personas que tienen un problema del ombligo para abajo, pues sufren un montón de problemas en sus rodillas, en sus venitas. Las personas que están altas están bien desarrollados de aquí para arriba. Nosotros estamos poco desarrollados de aquí hacia arriba, ¿verdad? Pero entonces, cuando la persona está enferma, pues ya algo sucedió. Y yo te hablaba de las leyes de Hammer, que es un problema emocional. Toda enfermedad es un problema emocional. Tiene como raíz un problema emocional. Un susto,
algo genético que, pues, que arrasamos, algo que adquiriste durante tu niñez, una mala noticia, algo, ¿verdad?, que activó nuestro cortisol, nuestra sincopatoconía, la activó y entonces se activa la enfermedad y la persona se enferma. Entonces ahí la actividad está en lo alto. Por eso, amados, no es una cuestión de los abuelos, que un susto, ¿verdad?, la gente se enferma, o un coraje, la gente se enferma. Tenemos que tener mucho cuidado de eso, amados. ¿Por qué? Porque tenemos sustancias, tenemos hormonas que cuando se disparan desproporcionalmente nos van a afectar. En el Salmo 4:8, en paz me acostaré. En el Salmo 3 creo que es, yo me acosté y desperté y Jehová me sustentaba. ¿En qué salmo es? 3:3, ¿verdad? Yo me acosté y desperté porque Jehová, y David estaba en medio de la guerra y el hombre estaba durmiendo lo más normal. Amados, algo que nos sana es la paz de Dios. Si hay problemas, que tú no puedas dormir, hermano, hay un problema, de veras, acércate conmigo, en serio. No es posible. Yo les digo a las personas que acuden con nosotros, a ver, usted va a correr. ¿Y por qué va a correr? Va a quemar usted calorías, sí, pero no es por eso, para quemar cortisol. Usted va a respirar en la mañana 10 a 15 veces profundo con la nariz, retiene y saca con la boca. Se está metiendo oxígeno y se está tranquilizando. Usted va a caminar cuando pueda descalza, y así se los digo también, en tierra o en césped, para que se vaya todo el cortisol. Saque un tiempo con Dios para orar. Evite a los tóxicos y las palabras tóxicas. Eso enferma a la gente. Es increíble cómo enferma a la gente. Y le digo, pues ni modo que se va a tomar usted una pastilla, se me va a enfermar. Y hay mucha gente bien fácil, se mete algo, ¿verdad? Y ya se vuelven farmacodependientes. Y ya el hombre interior, el sistema nervioso autónomo vegetativo, se vuelve dependiente y ahora le está pidiendo la droga. Pues ya lo enviciamos. Pues si con la glucosa, con el azúcar, nos ponemos críticos cuando no le metemos, ¿verdad? Ya andamos desesperados, ¿verdad? Quiero un café, quiero un postre, ¿verdad? Andamos desesperados, ya enviciamos y hay que liberarlo. Entonces, a veces algunas personas están gorditas como una respuesta del cuerpo de protección porque sufrieron violencia, y entonces es una manera de protección, el cuerpo va a responder. Entonces, cuando viene la presencia de Dios hay respuesta. Y ahora me voy a regresar. Cuando todo el pueblo temblaba, empezaron a temblar y temblaban. Entonces, aquí me quedé. Entonces, cuando viene algo emocional, pues nosotros tenemos así como dice la palabra, hizo Dios al hombre, agarró barro, sopló aliento de vida, el ruach de Dios, y fue el hombre un alma viviente. Es decir, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Pablo lo dice en Tesalonicenses 5:23, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amados, esto no somos todos. O sea, este es nuestro vehículo por el cual viajamos y por supuesto tiene que estar bien. La palabra le llama tabernáculo, casa, templo del Espíritu Santo. Esto así, edificio, así le llama. Y tenemos que cuidarlo. Pero se va a enfermar por algo emocional. Y a veces lo emocional va a quitar todo el equilibrio. Dice que pesas y balanzas justas son las de Dios. Entonces va a romper el equilibrio una mala noticia. Y a algunos les va a afectar aquí el cuello. Y les va a doler todo aquí así, ¿verdad? Van a andar mal. Otro les va a afectar aquí la espalda. Otro les va a pegar en un órgano.
¿verdad? A través de los controladores que tenemos, los tres cerebros, el cerebro antiguo que es el tronco, el cerebelo, el cerebro nuevo que es la corteza cerebral, ¿verdad? Es donde se controla todo. Eso ya sería otra clase que no es hoy, ¿verdad? Pero ahí se controla todo. Y a veces una impresión emocional nos afecta y eso afecta. Para liberar, tiene que estar liberada la parte emocional, pero todo empieza por ese impacto emocional. Y a veces cuando viene ese movimiento de parte de Dios, pues Dios nos empieza a mover porque nos está corrigiendo, nos está equilibrando, Entonces, si tú te empiezas a mover, déjate mover por el Señor. Voy a contar algo. Chave, ¿me lo permites contar? Fue Chave en la semana al consultorio y le dije, vamos a orar. Levanta las manos, ¿verdad? Y así, no para. Le digo, no tengas miedo, esa es la presencia de Dios. Esa es la presencia de Dios. Te está sanando, ¿verdad? Te va a liberar. Yo no lo puedo hacer, pero la presencia de Dios lo va a sanar. Otra persona que fue, le digo, ¿me permite orar? Se llama TDO, terapia de oración, ¿me permite? Pongo mis manos y oro. Y la persona empieza a hacer así y se espanta. Le digo, usted siga así, ¿pero qué? ¿Por qué me va a ayudar? Le está corrigiendo algo. Yo no sé qué le está corrigiendo, pero le está corrigiendo. Cuando terminó, iba mal de las rodillas. Oiga, ya no me duelen las rodillas. Ya, pues ya ahí está. Y ni le inyecté nada, ni le puse nada. Es el poder de Dios. Sí, me estoy explicando. Va otra persona por un milagro. Le digo, mira, yo no lo puedo hacer, pero déjame orar. Oré. Y dice, me caigo. Y se cae, ¿verdad? Y gracias estaba yo ahí, la atrapé, la levanté. Que la siento y que se cae otra vez. Se cayó varias veces. Y ya terminamos. Le digo, ya. ¿Pero qué me va a hacer? Le digo, pues ya esa fue mi consulta. Le digo, pues quién sabe, pero va a pasar algo bueno. Amados, vamos a esperar la manifestación de Dios. Yo le voy a pedir a Paco si me acompaña con el teclado, también al grupo de alabanza. Vamos a invocar la presencia de Dios. Yo quiero que te pongas de pie. A los amados que nos siguen a través de las redes sociales, a través de la radio, ahí donde tú estás, también ponte de pie. En la semana solté alguna palabra y me escribieron que recibieron salud en su columna, en su rodilla, en su oído, en su cabeza. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a soltar la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Estamos invocando la presencia de Dios. Pablo decía que mi prédica no son palabras de vana sabiduría, sino son con demostración de poder y del Espíritu Santo. Nosotros aquí creemos en la presencia de Dios. Aquí creemos en esa presencia gloriosa del Padre. Vamos, quiero que cierres tus ojos. Vamos a adorar a nuestro Padre. Dice que Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza. Brota tiribicama, ribekendo robo shekelebe kanda, rendendo torobocupa barabababarritri, frote terebekanda rababacanda rabacanda. Dice que cuando hablamos en lenguas, le hablamos en misterio a Dios y nosotros somos edificados. Vamos a edificarnos nosotros primero. Si tú no hablas en otras lenguas, yo oro para que el Padre te bautice en el Espíritu Santo y tú puedas hablar en otras lenguas en el nombre poderoso de Jesús. Recibe la llenura del Espíritu Santo con evidencias en otras lenguas. A los amados que están aquí en la iglesia y a los amados que nos siguen a través de las redes sociales, a través de la radio, reciban ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Kobarabakata,
Sheketele mekanda ramakanda. Shokatatata ramakata ramakanda. Ramamakanda. Levanta tus manos, amado. Deja que la gloria del Padre, adora al que vive, adora y bendice al Señor. Dile: Padre, te bendigo, bendeciré tu nombre con mis labios, te bendeciré, te honraré, te daré a ti la gloria y la honra y la alabanza. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Shoba baba rika tata ramakanda. Obarra baba baba rita rabakanda la baba 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 bandala. Viraba shota la makinda la baba barranda rabakandi. Te adoramos, Padre. Padre, te damos muchísimas gracias porque tú eres muy bueno. Te pido que bendigas a los amados, a las amadas en el nombre de Jesús. Y también bendice mañana que entran los niños a la escuela, los jóvenes a la escuela, que vayan con una presencia, con una bendición muy especial en este retorno a clases, en el nombre poderoso de Jesús. Los bendecimos a nuestros estudiantes, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las señoritas y a todos y cada uno de los que estudian, que sea un ciclo de bendición, ciclo 2022-23 de bendición en el nombre poderoso de Jesús. Te damos muchas gracias e iniciamos esta semana en tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y decimos amén, amén y amén. Que el Padre te bendiga muchísimo. Bendiciones.